la sesión, por Sí, favor. Michael, quien vaya a grabar, que lo solicite, porque hay que activarlo por cada uno. Entonces, Mm. ya lo activé para Oscar. Sí, Bueno, tal vez, me dio, Oscar, ya me dio. ya quedas el asignado de grabarlo y subirlo, pues. Correcto, que solo Ok. uno. Sí, sí, exacto, después se comparte ahí en el grupo. Esa es la idea, pues, de que todo esto quede ahí grabado y que podamos discutir cuando ya lo puedan ver, leer el artículo y que nos sirvan también de retroalimentación, que nos den sugerencias, de eso se trata esto también. Entonces les decía que la geofísica, hacer un estudio geofísico, obviamente siempre tiene una finalidad. En el caso de lo que se hace aquí en Nicaragua es para la caracterización del suelo. Lo que ellos hacen es, en una curva de dispersión, hacen una inversión para obtener lo que es las velocidades de ondas de corte en distintas profundidades. Como les dije, eso se va a ver en la charla de geofísica aplicada por el máster Gravy Argüello, que es del INETER, del área de geofísica, quien está también participando con nosotros en el proyecto, así como el doctor Leonardo Álvarez, que ahora está integrado con nosotros en el MTI. Entonces, esta es una parte fundamental, pero no lo es todo. No lo es todo para llegar a la respuesta sísmica de sitio. Recientemente, en unas pláticas con el ingeniero Chávez, quizá también es bueno unificar los términos, porque hemos visto en algunos estudios de geofísica que le llaman el perfil sísmico, y realmente ese es el perfil de suelo, que es una clasificación de las velocidades de ondas de corte, el BS, que la mayoría de los países o las normas está referenciado a los primeros 30 metros. Y como les dije, hay muchísimos métodos. Hay métodos que no funcionan, digamos en el caso de Managua, porque hay muchísimo ruido ambiental. Hay otros que sí, eso lo vemos como dije en la parte de geofísica. Entonces, otra cosa fundamental es la selección de los parámetros dinámicos. O sea, tenemos que tener una clasificación geotécnica de los suelos y obtener sus propiedades dinámicas, es decir, su módulo de reducción y amortiguamiento. Eso se le conoce como las curvas dinámicas. Ahí hago un pequeño paréntesis porque también, ¿verdad? Vamos a tener una charla sobre eso, específicamente con el máster Horacio Loa, que su tesis de maestría fue relacionado a eso en la Universidad de Lund, Suecia. Entonces, me atrevo a decir que en todos los informes geofísicos que yo he tenido en mis manos de distintas empresas aquí en Nicaragua, casi ni uno, o creo que ninguno, hace mención a cuáles fueron las curvas dinámicas utilizadas para poder realizar el análisis de respuesta sísmica de sitio. Y eso es algo fundamental, o sea, porque si vamos a realizar este método, que el método de esto del efecto de sitio en una dimensión, es básicamente el suelo es como un filtro. Entonces, ese filtro tiene sus propiedades dinámicas, que en el caso de la estructura viene siendo como rigidez y amortiguamiento. Pues eso es esa curva dinámica. El módulo de reducción viene siendo como la parte de la rigidez del suelo y el amortiguamiento, ¿verdad? La parte de la matriz de amortiguamiento. Eso se va a hablar con más detalle en esa presentación, pero es fundamental. Ahora, hago también ahí lo que estamos haciendo nosotros en Nicaragua. No tenemos, por lo menos yo no conozco, y tal vez aquí entre todos ustedes me dicen si no es así, no conozco ningún laboratorio que pueda realizar estas pruebas para obtener las curvas dinámicas de los suelos. Son métodos que, como lo vamos a ver, son de la columna resonante, el de corte directo, para obtener esos parámetros. Entonces, creo que también en la tesis que hizo el máster Horacio, eso los estudios los tuvo que hacer en la Universidad de México, en UNAM de México. Tienen que extraer de eso, son muestras inalteradas, es decir, un protocolo para sacar la muestra. Es decir, y aparte de que es costoso y no tenemos los laboratorios para hacer eso, entonces la pregunta viene, ¿qué hacemos?
Entonces existen, dado que esto es complejo de obtenerlas, más que todo por la parte económica para nuestro caso, existen curvas dinámicas bien aceptadas en la literatura. De hecho, la mayoría de las investigaciones que ustedes pueden encontrar de las publicaciones, ya sea en revistas de congreso o en revistas indexadas en artículos científicos, ocupan estas curvas que nosotros estamos ocupando en el proyecto, que son las de EPRI, las de Siran-Idris, las de Darandelli y Sibayachi-Ansan. Quien ha leído o se ha metido un poco en esto sabe que esas son las más usadas. Y en la mayoría de los proyectos de este tipo utilizan un tipo de curva. Nosotros en el proyecto estamos utilizando 4 tipos de curvas, es decir, para tener una mayor variabilidad. Y como estamos ahorita en la fase 1, que es los suelos de Managua, la parte geológica, el estudio geológico que se ha hecho aquí en Managua, es de que los suelos generalmente son conformados por depósitos de volcánicos. Entonces, en su gran porcentaje son, por así decirlo, materiales arenosos, en la cual el índice de plasticidad es igual a 0. Entonces, las curvas dinámicas varían muchísimo, depende de la overconsolidación. Entonces, nosotros para los suelos de Managua estamos utilizando un índice de plasticidad igual a 0 para las curvas seleccionadas que les dije anteriormente. La otra parte es sobre los registros, la selección de registros de entrada apropiados. Ese es otro tema que va a hablar el ingeniero Max Fariña. En la mayoría de los estudios geofísicos que nosotros tenemos o he revisado, únicamente te usan el sismo de Managua del 72. Entonces, en unos informes lo he visto que lo deconvolucionan y en otras lo he visto que lo usan tal cual está la señal registrada en la estación de la ESO. Max va a hablar en detalle de eso, pero hablando un poco ahorita, para empezar, con un sismo no podemos representar la gran variabilidad de los distintos tipos de escenarios sísmicos que puedan ocurrir en un sitio en específico. Entonces, hay normas internacionales como el ACE que te dicen que son 11 registros, los del PIR te dicen que utilices más de 7 registros. Entonces, nosotros en el proyecto estamos utilizando 10 escenarios sísmicos, 10 sismos, pero con sus 2 componentes, es decir, estamos utilizando 20 registros. Estamos utilizando 20 registros y a eso le sumamos que por cada registro se le está haciendo para 4 distintos tipos de suelos, por así decirlo. Me refiero a los suelos en la parte dinámica, como curva dinámica. Y con respecto a los perfiles de suelo, estamos utilizando, en el análisis preliminar hemos analizado 23 puntos, que ya voy a hablar sobre eso. Entonces, los registros, para empezar, se tienen que tener en roca, porque el análisis se hace en roca. Y dada la función de transferencia que nosotros se calcula, ¿verdad? En el método, obtenemos el espectro el espectro de respuesta en superficie. ¿Ya? Entonces, como les dije, el paquete de suelo, el depósito de suelo que está debajo de la superficie, está en la roca madre, o lo que se supone una roca mayor a 750 metros sobre segundo. Entonces, ese filtro, ya sea amplificación o no, depende del tipo de suelo, por eso es que necesitamos el registro en roca. Si no tenemos el registro en roca, lo tenemos en superficie, hay que deconvolucionarlo, que es igual pasarlo por una función de transferencia y obtener esa señal en roca. Entonces, eso es una cosa. Si se fijan aquí en el nombre dice selección de registro. Entonces, todo el mundo ocupa el sismo del 72 para Managua. Bueno, unos podrán decir, sí, me parece, pero si ustedes deconvolucionan el sismo del 72, les da una aceleración de PGA muy bajo. Si no me equivoco, anda por el orden de 130 y pico la que esté en superficie. Imagínense deconvolucionado. Entonces, es suficiente un sismo o ese sismo de Managua en específico para realizar un estudio de respuesta sísmica de sitio. La respuesta es no. Tenemos que, entre más sismos, mejor. Ahora, y sismos que tengan un PGA, un valor de PGA escalado a la realidad en función de la amenaza sísmica local.
Eso lo va a hablar el doctor Álvarez enseguida, sobre la amenaza sísmica como contexto nacional, pero también si uno quiere hacer un proyecto específico, ya sea un hospital, un puente, se puede realizar un estudio de amenaza sísmica, como una parte específica de un sitio. Permítanme. Discúlpenme, hay una alarma. Bueno, continuando con respecto a los sismos, les decía que vamos a tener una charla específica de eso. Ahí pueden ir haciendo sus preguntas con anterioridad, ¿verdad? Pueden ir investigando para tener preguntas directas. Pues. ¿Cómo seleccionamos los sismos? ¿Cómo seleccionamos los sismos? ¿Qué sismos son? ¿Con qué metodología? Lo que sí tenemos que estar claro es que los sismos seleccionados tienen que de alguna manera reflejar la sismicidad, la tectónica, los tipos de falla que están en la zona, en el sitio a investigar. Luego viene lo que es el cálculo de espectro elástico de respuesta en superficie, que básicamente es lo que es la respuesta sísmica de sitio. Y es la determinación de la función de transferencia, la convolución de los registros en roca. Cabe destacar que hay distintos métodos para calcular los espectros elásticos. Existe el método lineal equivalente, que es el que el 100% de los casos que he visto en informes geofísicos hacen en Nicaragua. Y a nivel mundial, pues ese es el que más se hace. Si quieren hacer como una especie de comparación con la estructura, es como el método estático equivalente, tal cual, básicamente lo mismo. Y existe también otros métodos, un método equivalente también, pero que es en dependencia de la frecuencia. Y el otro método que también está es el método no lineal. Y de esos métodos no lineal hay muchos procedimientos, tal cual lo hacemos en las estructuras. Hay métodos no lineales, pero dentro de los métodos no lineales hay distintas metodologías. En el caso particular de este proyecto de la fase 1, estamos utilizando 3 metodologías distintas. El lineal equivalente dependiente de la frecuencia, y el método no lineal. Dentro del no lineal estamos utilizando la iteración híbrida hiperbólica, que es una tesis doctoral de la Universidad del Caltech de California en el 2017, de la doctora Simaki. Eso es como, por así decirlo, el estado del arte en la actualidad en lo que tiene que ver con la respuesta sísmica de sitio, contemplando el análisis no lineal. Y con el estudio preliminar que nosotros hemos hecho hasta el momento, nos hemos dado cuenta que el método no lineal es el que nos está funcionando mejor, dadas las condiciones que les hablé anteriormente y dado el nivel de amenaza sísmica que tenemos. De eso hablo un poco más adelante. Una vez que nosotros tenemos los espectros en superficie, nosotros simplemente podemos realizar el cociente, que es básicamente el cálculo de la función RRS, el cociente de las respuestas sísmicas de superficie respecto a las de roca, y utilizar los factores de amplificación esta es la nomenclatura del ACE, el FA y el FB, que ya lo vamos a ver, que son básicamente una integración, o sea, un área bajo la curva, pero ¿de qué curva? De la curva del espectro de respuesta que nosotros determinamos en función del análisis. Entonces, esa es como la manera general. Lo bonito de esto es que cada sábado vamos a tocar un tema de cada uno. Bueno, en el análisis preliminar que nosotros hemos hecho, este mapa que está aquí, todos esos puntos son estudios que ya se han hecho en Managua, pero son estudios de geofísica que únicamente me dan la caracterización del suelo a través de sus velocidades de ondas de corte, es decir, nos dan un perfil de suelo. En este caso, tenemos desde estudios de Fascioli en el año 73, en este caso hicieron sísmica de pozo. Y si se fijan, por ejemplo, tenemos estudios que han hecho el CIGEO, Parrales,
Obando, y los métodos que ellos ocupan. Es verdad que hay más métodos, perdón, que hay más estudios que se han hecho en Nicaragua, pero estos estudios que nosotros pusimos acá son estudios que nosotros pudimos conseguir, que están publicados en revistas o en congresos. No son estudios que se han hecho a empresas privadas, porque uno esa información privada no nos dan. Otros que habían ahí que encontramos, pero digamos no tenían las coordenadas del sitio, no podíamos saber en qué punto era ese estudio, o tal vez no nos daban la información que requeríamos, o veíamos algo que estaba un poco, que le faltaba información, así que no logramos, estos que pusimos veintitantos puntos fueron los que cumplían los requisitos para nosotros. Entonces, de esos puntos simplemente se pusieron en este mapa y más o menos eso es una clasificación de los suelos de Managua. El mapa de BS30, pero eso es de los estudios realizados por terceros, es decir, no en el proyecto. En el proyecto de nosotros, del MTI, ya la próxima semana empezamos la campaña de levantamiento de 15 puntos y vamos a hacer método MASW, FK, SPAC y vamos a hacer sísmica de pozo. Creo yo, tal vez alguien me corrige, no hay en el país sensores de pozo. El MTI en este proyecto acaba de adquirir un borehole muy bueno y vamos en conjunto con INETER a hacer pozos de 30 metros y esa medición con ese borehole nos va de alguna manera nos va a validar lo que los métodos de ondas superficiales hacen, como el MASW. Entonces, por cada método de MASW, FK y SPAC vamos a tener un perfil de suelo. Entonces, en un área, en un sitio, ahí hacemos un pozo de 30 metros y vamos bajando el borehole a cada medio metro, un metro lo vamos a hacer, a cada 1 metro, y él también nos va a dar el perfil de velocidades de ondas de corte en esos 30 metros y lo vamos a comparar. ¿Cuál es cuál sería realmente el perfil de suelo? El que salga del DSP, que es el del pozo. Los otros métodos son aproximaciones, entonces vamos a verificar también con ese estudio por así decirlo, qué tan viable es realizar X método según la zona o el sitio, la geología. En la parte de la conferencia de geofísica aplicada vamos a hablar sobre ello. Voy a continuar porque ya son casi las 11 y el doctor, voy a pasar un poco más rápido porque yo les dije que esto se va a presentar con detalle en la parte de efectos de sitio. Entonces vean, dentro de lo que se levantó, de los estudios realizados por terceros, básicamente rondan en una velocidad de onda de corte de 350. Eso es más o menos un suelo tipo 2. Gracias a Dios, todas las memorias de cálculo que veo dicen Managua, suelo tipo 2. Está bien. Pero entonces, ¿cómo están clasificados esto en función de enlaces? Como suelos clase C o clase D. ¿Ya? O sea, que son suelos, aquí dice suelo steep soil, very dense soil. Ok, entonces, ¿qué obtenemos con la geofísica? Esto que está acá. Son perfiles de suelo con velocidades de onda de corte. Como les dije, esto es un insumo nada más para poder realizar. El otro insumo son las curvas dinámicas, son como estas que están acá. El módulo de reducción y el amortiguamiento. Como pueden ver, el suelo primeramente es rígido, pero a medida que él va teniendo una deformación, pues va perdiendo rigidez, ¿no? Va perdiendo rigidez. Caso contrario con el amortiguamiento. A medida que yo me voy deformando el suelo, él va adquiriendo mayor amortiguamiento. Son principios, ¿verdad? Básicos que se manejan. Entonces, igual en el suelo es lo mismo que una estructura. De hecho, se habla de estructura de suelo. De esto se va a hablar las curvas dinámicas en una charla especial. Como les dije, depende también del índice de plasticidad, es decir, de qué tan, bueno, de la índice de plasticidad de los suelos. Para en el proyecto, nosotros, como les dije, estamos utilizando 4 modelos de curva dinámica. En este caso, esta es la de Cira Nidri. Aquí pongo de manera ejemplo un perfil de suelo
en este caso es del kilómetro 10.5 carretera Masaya, de uno de los estudios que se han hecho. Aquí este es un programa en MATLAB ya que fue desarrollado por el Caltech. Nosotros estamos utilizando el programa que se llama Seismosoid, que no es más que una extensión del MATLAB, es decir, un código preparado en MATLAB. Y como es de llave abierta, podemos ver todo lo que es la rutina y en su momento con el doctor Obando hicimos una comparación con DeepSoil y este programa en MATLAB es muy potente, sobre todo para hacer esto, lo nuevo del análisis no lineal. Entonces, así de manera ejemplar hay otros. Aquí tenemos la curva dinámica de EPRI. Cabe destacar que estas curvas dinámicas también, por mucho que estén en la literatura, hay que calcularlas para la profundidad de cada sitio. Entonces, bueno, estas son otras curvas dinámicas. Los registros de entrada en roca, en este caso estamos utilizando el método condicional promedio. Max va a hablar sobre esto. Pero en esencia aquí lo que necesitamos es un espectro de amenaza uniforme, que esto lo va a hablar ahora el doctor Álvarez. En el caso del análisis preliminar que nosotros realizamos, el espectro de amenaza uniforme que utilizamos en este estudio fue el del RESIS. El del RESIS me da un espectro de amenaza uniforme para un valor de PGA de 0.5 G, que es, bueno, a los sismólogos son los que saben de esto, ya vamos a hablar con el doctor Álvarez, pero o los ingenieros estructurales dicen, ese valor es alto o es bajo, no sabemos que actualmente en Managua tiene 0.31, esto da 0.5, ¿qué va a dar el nuevo? Eso lo hablamos ahorita con el doctor. La cosa es de que con este espectro de amenaza uniforme, nosotros buscamos los sismos que me generen, que tengan una mejor aproximación a ese espectro de amenaza uniforme. Eso lo va a hablar Max Fariña. Para el caso de Managua, nosotros identificamos 10 sismos que están acá, bajo la metodología de selección del código de selección de los sismos del profesor Baker de la Universidad de Stanford. También un algoritmo en MATLAB que te brinda un código. Ese código vos lo metes en la base de datos del PIR y seleccionas tu sismo. Y ya después de ese sismo hay que tratarlo, lo tenemos que escalar al PGA de la amenaza sísmica que se haya hecho, en este caso lo hicimos para el RESI, y luego se hace ajustes, ¿verdad? Ya sea por los distintos métodos, eso lo habla el ingeniero Max. Estos fueron los sismos que nosotros utilizamos en el proyecto, con la selección adecuada, con el nivel de amenaza, en este caso del RESIS, y el escalamiento. Si se fijan los escalamientos, todos están a 0.5, porque debe ser al nivel del PGA según la amenaza. Esos sismos en roca, son los que utilizo para hacer el análisis en una dimensión de lo que es el espectro del sitio. Como les dije, hay distintos métodos para hacer este análisis, el método lineal equivalente. Ahorita lo voy a pasar rápido, pero es para que lo tengan ahí. En la presentación de estudios de efectos de sitio, yo voy a abordar un poco más sobre esto, sobre exactamente los métodos ya. El otro método que les dije que es dependiente de la frecuencia, es decir, los parámetros de rigidez y se me escapa el nombre, del amortiguamiento son en dependencia de la frecuencia de la que se está analizando, de la frecuencia de la señal. Entonces, esto se hace, por eso que se llama que es dependiente de la frecuencia. Va variando en función de la frecuencia de la señal. Y el método no lineal, que es, bueno, el que está dando mucho mejor resultado. ¿Por qué nos está dando mejor resultado? Porque el nivel de amenaza que tenemos de 0.5 G, el que utilizamos, eso hace que tenga mayor deformación en los suelos. Entonces, los métodos lineales equivalentes no me capturan la respuesta a grandes deformaciones. Entonces, ellos lo que hacen que en las primeras deformaciones amplifica la señal. Es decir, vemos valores muy altos de G en los periodos cortos, pero el método no lineal al suelo, deformarlo a grandes niveles de deformaciones, ya capturamos mejor la respuesta no lineal y eso es lo que hace que se extiende un poco a la derecha el espectro de respuesta.
El modelo es básicamente lo mismo, el modelo de estructura de suelo es básicamente lo mismo que se hace en estructura. Si se fijan, salimos de lo que es la masa, la rigidez y un amortiguamiento viscoso. Igual eso vamos a hablar en detalle en la última presentación. Si se fijan, es la misma ecuación de movimiento, ¿no? El sujeto en este caso un movimiento en la base. El modelo híbrido hiperbólico es la iteración de cómo va variando la curva de degradación del suelo a medida que se va iterando, a medida que va pasando la señal sísmica. Entonces, el método híbrido hiperbólico es el que se ha estado usando últimamente en las investigaciones de este tipo y son las que nosotros estamos usando. Por último, cuando ya tenemos nosotros la respuesta sísmica de sitio, para calcular los factores de amplificación, estas fórmulas que están aquí son las propuestas por del NERC, del ACE. Lo que se hace realmente un cociente. Y si se fijan, es una integración del espectro y entre los periodos, por ejemplo, para periodos cortos se integra desde punto 1 a punto 5 y para periodos largos desde punto 4 a 2. Si se fijan, hay un overlap, un traslape de lo que es punto 4. Entonces, esa es como una especie de distribución que reparte los valores, los límites de la frontera para los FA y los FB. Estos resultados que están aquí son de los 20 registros para 4 combinaciones de curva y en este caso es para todos en este caso es para un caso particular del perfil de suelo. Ahora, imagínense la cantidad de datos que tenemos por el momento. Si estamos hablando de 20 registros, cada registro se tiene que combinar con una curva dinámica. Y cada uno de esos para un sitio. En este caso, este ya es el resumen de los 20 registros con con un sitio en específico. Y para los 3 métodos todavía, el método lineal equivalente dependiente de la frecuencia y el método no lineal, como les dije, estos dos métodos amplifican, de hecho el método de frecuencia dependiente amplifica muchísimo más la señal en los periodos más cortos, el orden de punto 2, punto 1. El método no lineal me captura mejor la respuesta. Entonces, hay una publicación, una guía, un guideline del PIR que me habla sobre la comparación del EQL y el no lineal y cómo relacionarlos el uno con el otro para poder obtener el espectro de diseño. Eso también lo voy a hablar el próximo día. Entonces, si nosotros a cada uno, porque estos son espectros, ¿ven? Cada una de estas líneas son espectros para cada registro. Entonces, aquí hay distintos tipos de sismos que tienen distintos niveles de frecuencia. Y esa frecuencia, vean, en el caso del RESIS, me da un espectro de amenaza uniforme, que es el que le mostré aquí. Ya que me acordé de eso, se los voy a decir porque para que lo mantengan en mente. Este espectro de amenaza uniforme del RESIS utiliza únicamente, hasta donde yo leí o me recuerdo, las fuentes corticales, es decir, las fuentes de subducción. Ahí me aclara el doctor Álvarez en su momento si el RESIS solo lo hizo así o involucró las fuentes también locales como las de Managua. En caso de, supongamos que haya involucrado las fuentes locales de Managua o las fuentes locales de fallamiento local y las fuentes corticales, ese espectro que me va a resultar va a salir de distintos tipos de frecuencias, cosa que no debería de ser así. Debería de ser un espectro de amenaza uniforme en función del tipo de fuente. Es decir, para fuentes de efectos corticales o para fuentes de efectos locales. Y luego seleccionar sismos para distintos tipos de fuentes y que la norma me diga, bueno, si vas a diseñar en Managua, ocupa de la fuente del espectro de amenaza uniforme, o bueno, eso lo vamos a calcular, creo que en el proyecto, utilizar tantos espectros que vienen de fallas locales y tantos espectros, tantos registros de
de fuentes corticales. Pero bueno, eso lo habla el doctor enseguida. Ya para terminar, haciendo esa relación que está acá, para calcular el FA y el FB, lo graficamos en MATLAB, hicimos un modelo numérico aquí de aproximación y la ecuación de esa recta es lo que me describiría mi factor de amplificación de suelo, el FA y el FB. Entonces, tentativamente, estos son los resultados que tenemos para esta dispersión de puntos, que son los puntos que analizamos en este estudio. Lo que vamos a hacer con estos 15 puntos que vamos a ir a medir ahora con INETER, y a partir de la próxima semana, es seguir alimentando esta base de datos para tener un mejor ajuste de la curva. Y de ahí se toman decisiones. Pero el punto es que ya tendríamos valor de FA y FB. Como pueden ver, tanto en la clase C o en la clase D, los valores de FA y FB están por debajo de lo que la actual norma del RNS 07 indica. Para terminar, tenemos aquí una comparación de lo que es el RNS 07, una propuesta de la nueva normativa sismo-resistente del año 2020, dice acá, pero posiblemente esto cambie por los tiempos, pues, y esto es lo que es el actual ACE con los mismos datos que estamos utilizando en este estudio. Vean el comportamiento, la diferencia. Esto habla por sí solo, ¿verdad? Esto en el caso para el EQL, para suelos tipo D, lineal, en el EQL FD para C y D. Y el último, vean, para el método no lineal híbrido hiperbólico clase C y en este clase D. Miren la diferencia abismal que tenemos. ¿Qué nos falta a nosotros por hacer? Miren, estos sismos, estos espectros, este azul que está acá, son con las ecuaciones del ACE. Es decir, siguiendo la metodología del ACE. Pero, ¿qué realmente debemos hacer? Vamos a ver qué ecuación, porque ustedes saben que ese espectro es una función compuesta por varias funciones. Entonces, nosotros tenemos que sacar, bueno, esto se hizo, no lo mostré aquí, pero aquí se saca una media de esto y luego se le suman tantas desviaciones estándar como uno quiera, pero ese como uno quiere es la decisión que tomemos como equipo. En el caso de este estudio se tomaron 2 desviaciones estándar para ponerlo un poco más, pues, ustedes saben, el lado de la seguridad. Y a ello, con lo que les dije lo de la guía del PIR, combinar estos dos espectros para tener uno solo y luego graficar unas líneas suavizadas en esos espectros y ver cuáles son la ecuación de esas líneas rectas o parabólicas o cúbicas, lo que sean, para nosotros poder determinar nuestras propias ecuaciones de la forma que tendría el espectro, ¿ya? Pero créanme que no está muy lejos de la realidad las ecuaciones que hacen los americanos con el ACE. Son, pues por ahí anda el asunto, tampoco es que nos va a dar unas ecuaciones muy distintas a los demás códigos. Entonces, bueno, yo con esto espero que hayan recibido lo que es la introducción de lo que se viene. No sé si tienen unas preguntas, tal vez ahí podemos destinar una o dos preguntas, porque quiero que el doctor ya me tomé yo 15 minutos de su tiempo y tal vez al final la podemos hacer más preguntas. Por mi parte eso es todo y gracias por atendernos. Si alguien tiene una pregunta o pasamos directamente con el doctor. ¿Me escuchan? Sí, una ¿Doctor? pregunta, Michael. Sí. Vamos de avanzar, Michael, y al final podemos hacer las preguntas de un solo. Perfecto, está bien, me parece. Así el doctor ya puede iniciar entonces con su presentación. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla para que el doctor comparta su pantalla y gracias, ¿verdad? Aquí vamos a estar. Así es.
Buen día. ¿Está lista ya la... ¿Ya puedo comenzar la presentación o aún falta algo? Puede comenzar, profesor. Ya, bien. Buen día a todos. El tema de mi presentación es sobre la amenaza sísmica. Voy a tratar de hablar algo en general sobre qué es amenaza sísmica, qué se ha hecho en Nicaragua hasta este momento y qué estamos haciendo nosotros dentro del marco del proyecto. Lo primero, vamos a hablar qué cosa es la amenaza sísmica. La amenaza sísmica también se llama peligro o peligrosidad sísmica. Son exactamente lo mismo los tres términos y corresponden al término en inglés seismic hazard. Durante mucho tiempo, un largo tiempo, se le ha llamado erróneamente riesgo sísmico, pero el riesgo sísmico es algo conceptualmente diferente. El riesgo sísmico es el producto de la amenaza por la vulnerabilidad y por la exposición, donde exposición es una evaluación de lo que está sujeto a amenaza. La vulnerabilidad es cómo responde esa cosa que está sujeto a la amenaza en función de sus características particulares. Ahora bien, intuitivamente la amenaza se asocia a los efectos que podemos esperar producto de los terremotos en un lugar, en una región. Esto es esencialmente correcto. Y en principio puede ser representado de diferentes maneras, como valores específicos o probabilidades de ocurrencia. En general lo que más se usa es la probabilidad de ocurrencia. Todos los mapas que se han presentado en Nicaragua son estimados probabilísticos. Pero para hacer la amenaza sísmica, ¿qué necesitamos? Bueno, hay tres preguntas que tenemos que responder cuando estudiamos en una región la amenaza de dónde ocurren los terremotos, cuándo ocurren y qué energía liberan. Cómo afectan a ese lugar que nos interesa estudiar la amenaza. La respuesta a cada pregunta es un trabajo de investigación particular. Y si a eso sumamos un modelo de cálculo de la amenaza sísmica, tendremos finalmente nuestro resultado de amenaza sísmica que va a estar fundamentalmente signado por el modelo que hayamos tomado. Cada pregunta de esas puede tener varias respuestas y la tendencia actual es considerar todas las combinaciones posibles de esa respuesta porque ninguna es 100% absoluta y eso se conoce como técnica de árbol lógico. Por ejemplo, aquí tenemos la zona fuente, la respuesta a la pregunta ¿dónde? Este es un caso donde hemos considerado tres variantes de división de zonas fuentes. Aquí están los parámetros del régimen sísmico y la magnitud máxima de los terremotos. Que eso es cuándo y cuál es la energía. Bueno, hay dos variantes de estimación de los parámetros fundamentales de los gráficos magnitud frecuencia de Gutenberg-Richter. Y aquí hay ejemplos de tres técnicas de estimación de la M máxima. Y entonces finalmente el modelo de atenuación del efecto que vamos a estudiar, aquí en este caso se presentan dos variantes. Como se dan cuenta, cada una de estas, hay 2 por 3, 6, por 2, 12 y por 3, 36. Cada una de esas 36 variantes que hay que calcular se denomina rama del árbol lógico. Y al final esas 36 son sometidas a un procesamiento estadístico y se determina el resultado final de amenaza sísmica. Aquí le pongo una cosa, por si acaso lo han visto en la literatura, que las fórmulas de atenuación en inglés se denominan Ground Motion Prediction Equation y puede aparecer solamente la abreviatura en los artículos en inglés. Ahora, ¿qué son los efectos? Bueno, inicialmente, cuando se comenzó a trabajar con los trabajos de amenaza sísmica, se usaba la intensidad sísmica. Yo no voy a hablar de intensidad sísmica porque en Nicaragua nunca se usó como base para los estimados. Se comenzó a trabajar directamente con la aceleración pico o PGA y se está en estos momentos
en el espectro de amenaza uniforme del que estuvo hablando Michael hace un momento. Cuando usted termine el PGA, el estudio solamente da este punto. Y si queremos tener el espectro de diseño, hay que usar exactamente el espectro que está en la norma y ajustado por este punto. Cuando tenemos el espectro de amenaza uniforme, bueno, simplemente tenemos que ajustar el espectro de diseño a esto y no solamente a un valor, al espectro como tal que se obtiene y no como tal, y no solamente a un punto. En general, los estudios de amenaza sísmica incluyen este intervalo de 0.01, 2 o 3, aunque hay fórmulas de atenuación que incluyen valores más bajos del periodo y más altos también. La amenaza sísmica se representa en dos variantes que estamos acostumbrados a ver. Uno son los mapas para una amplia región, se representa un efecto, un tipo de efecto y periodo de retorno, y los gráficos que para puntos aislados se representa la variación de un efecto respecto a diferentes parámetros. Pueden ser gráficos en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, en dependencia del método que se haya usado, el modelo de cálculo de amenaza sísmica que se haya utilizado. Les quiero hablar ahora de qué cosa se ha hecho en Nicaragua hasta este momento. El primer trabajo fue hecho por el John A. Bloom Engineering Center de la Universidad de Stanford, un trabajo muy bueno, muy completo para la época, y dio una zonificación en función de valores de PGA. Todo lo que se ha encontrado apunta a que ese mapa fue usado como base para el reglamento de construcción del 83. Yo no he logrado encontrar el documento original, solo un texto en inglés que parece corresponder al mismo y donde encontré este mapa. Los que tengan el código del 83 pueden verificar si es esto. Para mí este es el que debe estar incluido en el código, pero no tengo el código como tal. Después de eso, se pasaron muchos años sin que aparecieran trabajos de amenaza sísmica. Aquí en Nicaragua hasta aproximadamente en el año 99 se hace un trabajo global que le llamaron Global Seismic Hazard Assessment Program. Ese gráfico tiene un gran problema, usa catálogos muy generales tomados de las agencias internacionales que nosotros hemos podido comprobar, por ejemplo, que no están completos y por eso es probable que los valores de aceleración que se dan en ellos sean bastante bajos. Ahora, en el año 2005, por encargo del INETER, se hizo un trabajo de amenaza sísmica para toda Nicaragua. Estos son los valores de aceleración pico en metros por segundo para 500 años que se presentan en ese trabajo, y hay 2 líneas en colores diferentes que corresponden a las fórmulas de atenuación para las que se usan uno u otro. Ambas son bastante parecidas, excepto en la zona fronteriza con Costa Rica, aquí abajo. Y viene después, en el año 2007, el código del RCN, que zonifica el país y presenta unos valores de aceleración en uno de los anexos al final, que se parece un poco al anterior, pero yo veo valores más bajos. Bueno, quizás pudiera ser diferente. Pudiera haber sido preparado a partir de con algunas modificaciones, pero no hay referencia ninguna. He buscado, he preguntado en distintos lugares, nadie tiene referencia de cómo se hizo ese mapa. Para mí es sacado o modificado el de Reynoso del año 2005. Ya en esa época el INETER empieza a hacer trabajos específicamente para Managua. Este es un trabajo hecho por Fabio Segura, donde los valores de aceleración que da están entre 3 metros por segundo también, están entre 3.6 y 3.2 y están centrados alrededor de Managua, lo que puede ser que haya tenido una gran influencia en la falla del terremoto del 72. Después viene el RESIS 2. El RESIS 2 es un capítulo aparte en los estimados de amenaza sísmica, porque por primera vez se trabaja con espectro de amenaza uniforme.
por primera vez se usa desagregación de la amenaza sísmica en Nicaragua. Y para mí tiene un problema, que es el RESI 2 fue un trabajo regional donde se toman decisiones regionales sobre distintos aspectos y no locales, como debe ser cuando se hace un mapa para una norma. Aquí, con posterioridad, ya también con los métodos estos de espectro de amenaza uniforme, se trabajó por el GEN en un mapa provisional que se hizo para toda América. Esta es la parte que utiliza que corresponde a Nicaragua. Ustedes ven, no está muy detallado porque es de un mapa muy grande. Se ve pixelado en cierta medida las fronteras por ese mismo problema. Pero es un mapa general también para todo, que hay que tomarlo con reserva porque no fue hecho específicamente para Nicaragua. Y aquí les presento otro que se hizo por el CECRIF. Esto es un comité para seguros en el área del Caribe. Ellos hacen un mapa para 475 años usando un catálogo estocástico, o sea, estiman la sismicidad, pero después generan estocásticamente distintos terremotos y van calculando esto. Lo que lo tienen para suelo dan valores muy altos, pero son ellos lo dan para suelo. Para mí, ellos usan las mismas fórmulas de atenuación que se usaron o sea, la usan, lo dicen, para el trabajo del RESI 2, y a ellos les suman el comportamiento del suelo en función de BS30. Ahora, los gráficos típicos que se han obtenido en Nicaragua son este tipo. Este primero, yo lo traté de hacer por distintas épocas. Por SHA es probabilidad de la aceleración, es uno de los tantos gráficos que aparecen en ese informe, pero ya desde aquel entonces se da ese tipo de contraaceleración, la probabilidad de ocurrencia. Este es de SHA del 77. Doctor, el de Reynoso, digan. Es que creo que, no sé si solo yo, pero se ve como a la mitad, no está centrada la presentación. No está centrada. Es decir, solo veo la parte superior de la... Bueno, eso sí que yo... Tal vez ponerlo como modo presentación, no sé si tiene la opción. Está en modo presentación. Déjame quitarlo de modo presentación y reducir un poco el tamaño, a ver. Ahí ya veo bien la imagen. Ahorita ¿Ahí la ven? Ahí está bien, ahí. Está bien. Disculpen, debieron haberme lo dicho antes, pero bueno, este es el primer gráfico porque hay algunos que están más grandes. Entonces, aquí ahora, este es el otro, el de Reynoso. Hay que hacerlo más chico todavía. Que es la aceleración máxima, o sea, tasa de excedencia anual, otro tipo de gráfico que se presenta. Aquí ya, este es el del RESIS. En el RESIS se presentan espectros de amenaza uniforme aquí abajo. Y aquí son tasas de probabilidad anual de excedencia, que es otro de los tipos de gráficos que ellos presentan. Más gráficos del RESI son, y eso los quise poner aparte porque son los primeros, son los de desagregación de la amenaza sísmica. O sea, la amenaza que está en el mapa tiene un valor, pero ese valor en ese punto, o incluso en el punto que estamos analizando, pero ese valor está formado por la contribución de distintas fuentes a distintas distancias. Este es el tipo más común de gráfico ¿cómo se llama esto? De desagregación que se utiliza y puede servir para ver o sea, para calibrar qué zonas entre las cercanas o las alejadas, o entre las que tienen mayores magnitudes o las que tienen menores magnitudes máximas, contribuyen más a la amenaza en función de la altura del gráfico. Ahí estuvo hablando Michael de la necesidad de desagregar por zona fuente y determinar la contribución de cada fuente. Esto es relativamente sencillo de hacer en un trabajo de amenaza sísmica, y el programa que se usó en este caso tiene esa opción, lo que los autores no la usaron. Una de las posibilidades de salida, el programa que se usó fue el Crisis 2007 del profesor Mario Ordaz de la UNAM de México,
programa magnífico hecho por un profesor que mucha gente conoce en Nicaragua, que es una autoridad en este tema, y el programa permite hacer ese cálculo. Lamentablemente no me lo dijo antes Michael y no le puse un ejemplo de cómo se podían hacer esos gráficos, pero se hacen con mucha facilidad. Entonces, ¿cuál es el problema actual? Bueno, tenemos dos mapas. Este es el mapa del código que tenemos que respetar y este es el mapa del RESIS 2, que cada vez que se quiere hacer un estudio específico se consulta con INETER y el INETER da los valores de este mapa. O sea, de hecho estamos usando dos mapas diferentes de amenaza sísmica como base de los cálculos, y este problema hay que acabarlo. Uno de los objetivos de este proyecto es dar un mapa que tenga las mismas características de contenido, o sea, calidad de los datos, tipo de representación, pero que trate de solucionar el problema que aparente una discrepancia de casi, prácticamente, en algunos lugares casi el doble, los valores que dan en el de Managua, en el de RESIS con respecto al código, al RCN. Nosotros hicimos una investigación sobre qué cosa es lo que aumenta la amenaza sísmica, porque sí la idea que tuvimos, la discutimos hace tiempo con el doctor Obando, es que había que ver por qué había pasado con las fórmulas de atenuación que daban valores más altos, muy altos en comparación con los trabajos anteriores. Y encontramos que hay un tipo de fórmula que se usa de Xiao et al, que es la responsable de esos valores. Aquí tenemos un detalle del mapa de amenaza sísmica con isolíneas más, ¿cómo se llama esto? Más cercanas. Y entonces para Managua una curva de tasa de excedencia anual, donde la curva negra es la que aparece en este mapa. Pero si tenemos estas dos fórmulas, el rojo, las rojos son con una de las fórmulas de atenuación que se usa, las de Kliman, se usan en distintas combinaciones del árbol lógico, pero usa la atenuación para sismos corticales de Kliman, y estas son las que usa Xiao. Como vemos, quien sube la amenaza son las fórmulas de Xiao, y empezamos a investigar qué pasa con las fórmulas de Xiao. Xiao sacó esa fórmula, Xiao y otro, porque no son de Xiao solamente. Ellos sacaron esto en Japón, y venía el otro interrogante. Bueno, dan valores muy altos. Si nosotros quitamos esa fórmula, dan valores más bajos, pero ¿por qué la vamos a quitar? Estas fórmulas, tanto la de Kliman como la de Xiao, se ajustaron a ¿cómo se llama esto? A estadística regional de aceleraciones sentidas, donde la contribución de Nicaragua era bastante pobre. Y los mismos autores de este trabajo dicen que no es buena, que sobreestima la amenaza para distancias de menores de 200 kilómetros o menores de 100 kilómetros, creo que fue, que son las distancias a las que está toda la zona cortical, toda la zona de la cadena volcánica de Nicaragua, donde están una gran cantidad de terremotos, donde están todas las ciudades importantes y donde las profundidades son bajas. De hecho, vemos en este mapa que puse hace un rato cómo esa zona tiene un valor excesivo. Y eso pudiera en cierta medida influir que las fórmulas por lo general no son buenas para esas distancias. Pero siguiendo y buscando nos encontramos que la fórmula de Xiao que se usó, corresponde a un mecanismo focal inverso. Y se conoce de que toda la zona de la cadena volcánica se caracteriza por un mecanismo focal de tipo corrimiento por el rumbo. Entonces el problema es que Xiao también tiene fórmulas de corrimiento para el rumbo, y si nosotros comparamos en rojo la que se usó de Xiao con las que tiene él, por ejemplo, para una velocidad de 300 metros por segundo es la roja, que está un poquitico por encima de esta, o sea, la verde, que está un poquitico por debajo. Si ya
tuviéramos la curva para 600, está más abajo. Y si tuviéramos una curva para un suelo muy duro, tendríamos la color naranja abajo. O sea que nosotros estamos calculando con esa fórmula para los terremotos corticales, en el caso que más influye sobre las ciudades de Managua y el centro de la cadena volcánica, una fórmula que en realidad corresponde a una velocidad de BC30 muy inferior. Y por tanto estamos sobreestimando ¿cómo se llama esto? La amenaza en este lugar. Si nosotros cambiamos esa fórmula, aquí está el mapa de aproximado parecido. Este es para 0.1 segundo, no el mismo 0.01 segundo, no el mismo que está ahí. Es otro de los que aparece en el informe del RECE. Si nosotros lo calculamos, vemos que usando exactamente los mismos datos y la misma fórmula, solo cambiando la que corresponde a los terremotos corticales por la de mecanismo, ¿cómo se llama esto? De corrimiento por el rumbo, tenemos que ya en Managua solamente disminuye en 50 centímetros por segundo el valor. O sea que no está descabellada la idea de que hay cierta sobreestimación, pero de todas formas no baja a los 300 que aparecen a los 320, o 315 o 320 que aparecen en la norma del RCN. Esto para 2 segundos, este es para 0.2 segundos, el cambio es menor. ¿Cómo se llama esto? El cambio es mucho mayor, sobre todo en esta zona. Y entonces, vamos a hablar otra vez, eso es el estado actual. Vamos a hablar ahora cómo vamos a enfrentar el cálculo de la amenaza sísmica en Nicaragua. Hay 2 formas de enfrentar la amenaza sísmica, que es el modelo determinístico, y aquí me van a perdonar porque la Academia de la Lengua no admite ese nombre, pero yo no he encontrado otra forma de decirlo. Si uso determinista, esas cuestiones de filosofía no corresponde. Yo sigo diciendo determinístico, aunque no esté aprobado. Los valores del efecto que se dan son absolutos. Es decir, usted considera que lo que usted dice ahí es lo que va a ocurrir. Y en una fórmula de riesgo sísmico, la probabilidad de ocurrencia es 1. Va a ocurrir sí o sí. Sin embargo, el probabilístico, los resultados se dan en términos de probabilidades. Es probabilidad de ocurrencia de un efecto en un intervalo dado. La amenaza se representa lo mismo en, ¿cómo se llama esto? En la probabilidad de ocurrencia, probabilidad de no ocurrencia, que es el 1 menos la probabilidad de ocurrencia, o también en frecuencia de ocurrencia, que es la que a mí más me gusta usar porque es la que te permite pasar directo a los mapas para periodos de retorno y demás. Es más fácil el paso. Entonces, esto le pongo como una curiosidad para que ustedes vean un caso determinístico. Esto se hizo en el norte y este de Italia. Se hizo un pronóstico de terremotos de magnitud mayor que 5.4 en toda esta zona. Salió distintos terremotos con distintas magnitudes. Y con eso se hizo un cálculo. Esto fue un cálculo por modelación de onda sísmica y sacar la amplitud máxima. Pero como quiera que sea, aquí se dan las amplitudes. Casi no se ve, el gráfico original es malo, que se darán cuenta de los colores, los distintos valores de aceleración que se van a registrar en la zona de influencia de estos lugares donde se hizo ¿cómo se llama esto? La determinación de la amenaza sísmica, o sea, el pronóstico de terremoto, y esto es la amenaza sísmica determinística en esa zona. La amenaza sísmica determinística puede ser, por ejemplo, yo creo que voy a calcular para Managua, si ocurre un terremoto semejante al del 1972 en el mismo lugar, ¿qué efectos voy a tener en toda el área que actualmente ocupa Managua? Y eso lo uso como entrada para un cálculo de riesgo, por ejemplo, porque considero que eso es lo que va a ocurrir. Eso es una forma de un cálculo determinístico. Cálculos probabilísticos no le presento ningún gráfico, pues son todos, ningún mapa, son todos los demás que le he estado mostrando hasta ahora. Ahora, enfrentando la pregunta de dónde ocurren los terremotos. Bueno, los terremotos, hay 2 enfoques. Se considera que los terremotos ocurren en toda la región de estudio sin preferencia por ningún lugar específico.
son métodos no zonificados. Estos métodos surgieron en la Unión Soviética en los años 60, con un parámetro que le llamaban actividad sísmica. Y los primeros estudios de amenazas sísmicas del mundo se hicieron en términos de frecuencia de ocurrencia a partir de la actividad sísmica. Eran métodos no zonificados. Se calculaba el método de la actividad sísmica que te representaba cómo ¿cómo se llama esto? Se comportaba la sismicidad en toda una región, y entonces se integraba esa región, la actividad sísmica de esa región, y se daba un valor al final, pero nunca se separó una zona como tal. Sin embargo, los terremotos ocurren como zonas bien definidas, independientes unas de otras. Este criterio, bueno, eso da a los métodos zonificados. Los modelos estos probabilísticos surgieron directamente ya con métodos zonificados. Los métodos no zonificados se comenzaron a aplicar en los Estados Unidos en los años 90, redescubrieron el método, pero incluso ni mencionan a Riznichenko. Riznichenko casi todo lo que hizo lo publicó en ruso. Y le llaman sismicidad distribuida. Pueden encontrarse en algún momento artículos que hablan de sismicidad distribuida, y que es un método no zonificado basado en la promediación de la sismicidad en una región. Mira, este es el enfoque zonificado. Por ejemplo, tenemos esta zona. Aquí no aparece ninguna zona. Y yo digo, la profundidad se toma un valor constante y la sismicidad se promedia para toda la región. Y se considera que la razón entre terremotos fuertes y débiles es la misma en toda la región. Ahora, esa misma zona con una solución zonificada, bueno, aquí aparecen áreas, porque son zonas de frontera de placa que son un poco más anchas. Aquí aparecen fallas y pudieran aparecer puntos también. ¿Cuándo podemos hablar de una zona que es un punto? Cuando en una zona pequeña se concentra una gran cantidad de actividad y, por ejemplo, a una profundidad de más de 100 kilómetros ocurre eso, y eso a los efectos de distancia es como si fuera un punto por aproximación. Las áreas puntuales, las zonas puntuales son así, zonas pequeñas y que están a una distancia del sitio de interés, en lo cual puede considerar aproximarse su área o su volumen por un punto. No tengo ejemplos aquí de ella. Aquí ¿cómo se llama esto? Las fallas son las líneas y los puntos se denominan, todos ellos se denominan fuentes en la literatura de amenazas sísmicas. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer un nuevo estudio de amenaza sísmica? Esto yo lo estuve hablando al principio. Bueno, los estudios existentes tienen más de 10 años. Los estudios existentes para Nicaragua tienen más de 10 años, aunque se ha tocado en estudios internacionales y demás. Hay una norma en general en las cuestiones de amenazas sísmicas que cada 10 años es necesario repetir los trabajos de estudio de amenazas sísmicas porque se mejora la información de entrada. Hay una gran diferencia entre los valores de la amenaza sísmica entre ellos. Eso lo discutimos hace un momento. Y en ninguno de ellos la atenuación se calibró con datos de Nicaragua. O sea, estamos usando fórmulas internacionales que han sido calibradas con datos donde la información de Nicaragua es casi ausente. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, se tiene una década más de registro de terremotos. Internacionalmente se ha hecho un enorme trabajo de reevaluación de coordenadas y magnitud de terremotos medianos y fuertes históricos. O sea, desde que existen los registros de terremotos por redes internacionales, y se ha recopilado una cantidad apreciable de acelerogramas registrados en estaciones nicaragüenses. O sea, tenemos suficiente justificación para emprender un nuevo trabajo. ¿Cuáles son los aspectos básicos de un nuevo trabajo? Bueno, lo primero que tenemos es la confección de un nuevo catálogo de terremotos en Nicaragua, con especial cuidado en las magnitudes. Tratar de que las magnitudes que aparezcan en él sean lo más confiable posible. Y un reanálisis del problema de la atenuación de los efectos de respuesta utilizando los nuevos datos existentes de acelerogramas registrados en Nicaragua. Estas son las bases fundamentales en lo que se diferencia el estudio presente de los estudios anteriores. Ahora, por ejemplo, miren, este es el mapa. Entonces, lo que está incluido dentro de la línea negra, el borde este, es la zona de estudio nuestra.
esta es la zona en que nosotros vamos a estudiar y esta es la zona en que se ha hecho hincapié de preparar el catálogo de terremotos. Inicialmente se intentó extender la zona cuadrada, pero rectangular exterior, pero era una cantidad enorme de terremotos que tenían muy poca influencia en Nicaragua y se decidió limitar a este y tener más cuidado con los terremotos de Nicaragua. ¿Cómo se formó el catálogo? Una forma, digamos, tenemos que el catálogo, el terremoto aparecía en varias fuentes. Tenían, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, una fuente tenía 2 magnitudes, otra fuente tenía una fuente, otra más con 3 y otra más con 1 más. Bueno, entonces, un registro resultante por terremoto son las coordenadas más confiables. Ahora eso se buscó, se trató por todos los medios de obtener los errores en la determinación de los epicentros que muchas veces aparecen en una buena parte de las fuentes. En algunas fuentes es muy confiable. Y todas las magnitudes se consideran. Todas. La limitante que tenemos es cuando pasan de 12 hay que eliminar algunas. Porque ya no nos caben en el espacio del catálogo, o sea, en el registro que se prepara. ¿Qué pasa con las magnitudes? Bueno, las magnitudes, los catálogos tienen que estar hechos en una sola magnitud. Durante mucho tiempo se convertían los catálogos a magnitud MS, siempre con una regresión de este tipo. M2 es igual a A más B por M1. Hay algunos casos que complican un poco la regresión, pero lo general es esto. Y entonces, ¿qué pasa? Las fórmulas de atenuación que se aparecen en la literatura ahora, todas están hechas en magnitud de momento. Y hay que convertir todo el catálogo a magnitudes de momento. Ese trabajo se hizo. Se encontraron alrededor de 20 y tantas regresiones, más de 20 regresiones por distintas magnitudes de distintas fuentes. Y se preparó todo un catálogo con esas magnitudes. Todo en MW convertido para poder usar en un trabajo de amenaza sísmica. La otra cosa, ese catálogo se hizo lo que es la sustitución de los eventos relacionados. Por ejemplo, aquí ustedes ven la serie del Sauce. Una gran cantidad de eventos, todos alrededor del epicentro del primero, y que se usó un software que sumaba la energía liberada por todo y recalculaba la magnitud del terremoto principal y se la asignaba a él. O sea, en el catálogo que nosotros usamos para el cálculo de la amenaza sísmica, solo aparece un evento que contiene toda la energía de esto. En general, suben 1 o 2 décimas la magnitud con respecto al inicial. Esto es una cosa que es muy importante. Los modelos probabilísticos requieren que se cumpla la hipótesis de que la ocurrencia de eventos sea un proceso poissoniano. Y cuando hay una gran cantidad de eventos que son réplicas, pueden ser premonitores, réplicas o una serie como este, esos eventos están muy estrechamente relacionados y se incumple la condición de... Perdió el audio, doctor. Tal vez revisan ahí su estado. Mira, a ver ahora. Déjame ver. Ahora sí, doctor. Sí, es que toqué un botoncito que no debía haber tocado en el audífono. Bueno, yo lo que decía es que esto es el caso del terremoto del Sauce, que tiene un montón de eventos relacionados, fue una serie bastante extensa, que duró varios meses, unos 3 meses, y el algoritmo probabilístico que se usa requiere que el catálogo cumpla la condición de que la ocurrencia de eventos sea poissoniana. Cuando hay eventos relacionados, no es poissoniana. Y entonces, todos esos eventos hay que sustituirlos por un evento equivalente que tenga la energía que liberaron todos los eventos de la serie. Esto se hizo con un software, se llama Cluster 2000X.
se hizo con un software que es el USGS, y se eliminó todo el evento relacionado, sustituyéndolo por el evento equivalente. En todos los casos había más de 600, si no me equivoco, clúster en el, o no sé, no me crean, más de 200 sí eran, en todo el catálogo. El catálogo va desde 1520 hasta 2018. Aquí, estos son ejemplos de acelerogramas. Estos son los acelerogramas que tenemos del terremoto de Managua del 72, y estos son los del terremoto del Momotombito del 2014. Para cada terremoto, bueno, se prepara para cada terremoto, se tiene en la base de datos, o sea, en el archivo de datos que se está preparando, se tienen distintos formatos. SAC de dos tipos, que es un formato que es muy simple, se pone el gráfico también como los que están puestos ahí, y los comandos para hacer este gráfico. Y a la vez calculamos el espectro de respuesta si queremos, no se calcula automáticamente. Esto es lo que tenemos para cada terremoto en este momento. Ahora, la pregunta de cuándo y con qué energía ocurren los terremotos es lo que se llama sismicidad. Es el estudio de la frecuencia de ocurrencia de terremotos en función de su magnitud. Normalmente se cumple con este gráfico de estos terremotos cuando están en intervalos, se miden en intervalos de ancho fijo de magnitud, se representan en un gráfico y se pueden, por una regresión, se calcular los valores A y B que caracterizan este gráfico. Este gráfico es el que le llaman magnitud-frecuencia o le llaman de Gutenberg-Richter. Y entonces en el modelo que nosotros usamos, calculamos el número acumulativo, donde en cada punto están el número de terremotos que se calculó en el gráfico anterior, más los que están a su derecha. O sea, por eso es acumulativo. Esto no es terremotos en intervalos de n en delta M, sino desde aquí hasta el final o sea, desde aquí hasta el final del gráfico, desde la mitad de este punto hasta el final del gráfico y demás. Aquí se estiman los parámetros que se le dan normalmente a cualquier estimado: beta, lambda y m máximo. Beta es el parámetro B del gráfico anterior por el logaritmo de 10. Y lambda es el valor de n sigma evaluado. Por ejemplo, si queremos evaluar en 4.5, tenemos que movernos aquí para que este gráfico, que incluye los terremotos en un intervalo de 0.25 para acá y 0.25 para acá, bueno, me calcule que esto es el de 4.5. Y se calcula el valor de lambda. La magnitud de referencia es la que yo digo, por ejemplo, el 4.5 puede ser mi magnitud de referencia. La magnitud máxima tengo que decir, que estimar la parte, y que es la magnitud que yo considero que esa zona en específico es capaz de generar de forma absoluta. Más que eso no puede generar. Hay distintos métodos de estimación de magnitud, pero aquí nosotros en esta prueba que hemos hecho, nada más que hemos usado una que considera si la magnitud máxima registrada fue 7, bueno, puede ser desde 7 hasta 7.2, 7.3, 7.5, en dependencia de un análisis de experto que se hace de ella. Entonces, ¿cómo afectan los terremotos a un sitio de interés? Bueno, eso es no más que la relación esta, donde el espectro de aceleración es una F en M, delta, H y por supuesto frecuencia. No, se me olvidó ponerlo ahí. Si no, no sería espectro. Espectro de aceleración. Estas fórmulas generalmente son lineales en magnitud y distancia. A veces la magnitud puede aparecer en algún coeficiente al final. Hay muchas fórmulas que son más complejas. La profundidad puede no usarse como tal y fijarse un valor como tal para una zona. A veces aparece así. Pero bueno, en realidad son curvas donde el espectro de amplitud se calcula así. Y se calcula para distintos periodos del espectro. O sea, esto sería, en realidad sería aquí, sería aquí E sub A sub T,
y esto sería sub-T, porque se calcula para cada periodo del espectro de aceleración. Esta es la amplitud espectral para un valor del espectro. Normalmente un trabajo de amenaza sísmica se calcula con no menos de 6 valores del espectro de aceleración. Mientras más se calculen, más elegantes salen los gráficos al final, lo que aumenta el tiempo de cómputo. Eso se busca una relación entre ellos. Las fórmulas de atenuación, por lo general, aparecen definidas, porque esta función tiene un montón de constantes. Las fórmulas que están publicadas se calculan para una media de 20 periodos de retorno, de forma que uno se ubique en el que quiere con más facilidad, porque los programas de cálculo, cuando usted le da un periodo, no tiene por qué estar en la fórmula inicialmente, tiene que interpolar entre dos, y mientras mayor número de periodos exista en los coeficientes calculados, más fácil es que el espectro que se estime sea correcto. Ahora vamos a ver el contexto internacional de este proyecto. ¿Qué pasa con esto y por qué tomamos algunas decisiones? Mire, el proyecto, uno ya lo conoce, se inserta en la Comisión Permanente del Código Modelo Sísmico de América Latina y el Caribe. El Código Modelo llevará mapas de amenaza sísmica. La idea que se manejó en reuniones anteriores a una donde nosotros planteamos nuestra postura es que era contratar a una empresa extranjera que hiciera el mapa para toda la región. Nosotros dijimos que no. Cuando se vino a discutir este tema, dijimos que no, que haríamos nuestro propio mapa, mientras que el resto de los participantes se decantó por contratarle el trabajo al YEN. Y al final se empalmaría ambos mapas. Nosotros dijimos que teníamos ya la experiencia con el RESIS 2, que por un trabajo regional no se ajustaba bien a las condiciones de Nicaragua, y que nosotros íbamos a hacer el mapa con las condiciones de Nicaragua. Y que al final íbamos a empalmar nuestro mapa con el de ellos. Quizás haya que variar algo en las fronteras. Pero bueno, entonces aquí viene la primera decisión que hacemos para cumplir con eso. Esto que está aquí abajo es un trabajo de Alvarado al que aparentemente va a ser usado como base para el mapa que se va a contratar con el YEN, que es el que ya decidieron hacer. Y aquí está la parte que nosotros vamos a calcular. Nosotros esto lo borramos, lo que hay adentro, pero lo que hay afuera, como tenemos que empalmar con ellos, lo dejamos tal y como está. No nos metemos en eso. De forma que la influencia sobre la frontera de ellos no esté incluida en nuestros cálculos iniciales. Puede ser pequeñas variaciones ya, pero si ellos finalmente usan esto, en nuestro caso no debe haber influencias fuertes, si lo varían un poco, no hay influencia fuerte, y les voy a explicar por qué. Miren, este es un mapa donde usé solamente la parte exterior, o sea, la parte que van a usar los otros participantes cuando contacte con el YEN. Como se ve, prácticamente hasta la frontera no llega el valor de 50, está entre 50 y 10 centímetros por segundo. Y la zona central de Nicaragua no afecta nada, y se está considerando una distancia máxima de búsqueda de 300 kilómetros. O sea, y para esta zona es bajísima. O sea, que esperamos que el empalme con esto sea fácil. Entonces, bueno, aquí está resumido. Es nula la influencia de eso para Managua, que es lo que nos importa más en este proyecto, porque este proyecto va dirigido a Managua, fundamentalmente, aunque vamos a hacer un mapa para toda Nicaragua. Y esta fue la decisión que usamos. Se realizará un estimado probabilístico de la amenaza sísmica. Vamos a usar el método de Esteva-Cornell, con un enfoque zonificado de los lugares de ocurrencia de los terremotos. O sea, vamos a preparar zonas, como se vio en el mapa que usaban ellos también. Y el método se llama Esteva-Cornell. Mucho tiempo le ha llamado método de Cornell nada más por un artículo del BCCA del año 68 publicado por Cornell, pero lo cierto es que quien primero que enunció este método fue Esteva, el profesor Esteva de México, en un congreso de ingeniería sísmica.
Y entonces yo sí recuerdo que el profesor Ordaz siempre insiste en que el método que se usa es el de Steva Cornell. Y nosotros vamos a usar el programa de Ordaz en su versión final, la del año 2019. Y creo que debemos usar el nombre que le da el profesor Ordaz a eso. Datos que se disponen. Tenemos catálogo de terremotos hasta diciembre del 2018. Que le mencioné. Tenemos información sismotectónica. Tenemos acelerogramas del 68 al 83, acelerogramas, un total de 20 estaciones. Trabajamos por corto tiempo las estaciones en periodos alternos. Nunca hubo, solo al final había como 15, 10 o 15. Y del 2014 al 2018 la red de estaciones del INETEL con un máximo de 24 estaciones, que trabajó bastante bien hasta el 2018, relativamente bien hasta el 2018, y después se afectó un poco porque fueron dañadas estaciones cuando el intento de golpe de Estado. Aquí tenemos en la información de sismotectónica, se plantea que ¿cómo se llama esto? Que la cadena volcánica se caracteriza por terremotos de corrimiento por el rumbo en toda la parte central y en los bordes, terremotos de mecanismo focal inverso. Aquí están inversos en los bordes y corrimiento por el rumbo en el centro y con alguna transición en la zona donde se acerca al borde ya. Esto es muy importante a la hora de seleccionar la fórmula de atenuación, porque para esta zona hay que considerar fórmulas que se cumplan para terremotos de corrimiento por el rumbo, y para estas se deben considerar los que se cumplan para mecanismos inversos. Entonces, la preparación de datos. Bueno, hacemos modelos de fuentes, hacemos modelos de sismicidad y modelos de atenuación. Los modelos de fuentes ya los hicimos. Se prepararon usando tanto la información, el catálogo, con la información sismotectónica. Y se consideran las fuentes en 3 intervalos de profundidad. Aquí los tenemos. La de 0,40 está muy extensa. La de 40 a 110 están más concentrados aquí, aunque haya alguna sismicidad en los alrededores. Y de 110 a 250 están más concentrados en lo que viene a ser el final de la subducción, y los pocos que están afuera para mí son errores. En estas zonas no deben ocurrir eso, son determinaciones erróneas. Esto fue hecho considerando todo un perfil que engloba todos los terremotos de Nicaragua. Nada más que faltó algo aquí, en esta zona de aquí no hay. En este pedacito de aquí, en la frontera con Costa Rica, no había eventos tampoco. Por eso no se abrió más el perfil. Entonces, por ejemplo, para la zona de 0 a 40, se determinaron todas estas áreas, o sea, cada una de estas áreas es una zona y todas ellas se estudiaron de forma independiente. Para 40 a 100 nos queda esto de aquí y lo que resta en estos dos extremos. Igual que 110, 250, estas de aquí y lo que resta en estas cosas de aquí. Se usó un modelo de sismicidad, el poissoniano, caracterizado por el gráfico magnitud-frecuencia, y se usaron 2 variantes diferentes de estimación de los parámetros. El procesamiento básico fue la determinación de los intervalos de representatividad de los datos del catálogo y la construcción de los gráficos magnitud. ¿Qué son los intervalos de representatividad? Es el intervalo temporal en que nosotros consideramos que un intervalo, los terremotos dentro de un intervalo de magnitud están todos. O sea, si nosotros pensamos que los terremotos de magnitud 4 están desde el año 1520 para acá, estamos cometiendo un error. O sea, los terremotos más fuertes es más lógico que se puedan determinar con mayor tiempo, y los más débiles solo para los casos en que tenemos redes de estaciones. Y entonces, aquí está el resultado de ese trabajo, un trabajo bastante tedioso. Por ejemplo, los de magnitud 4 solamente un año. Los de... desde el año 93, todos terminan en el 2018. Los de 4 a 5 es el 92, los de 5 a partir del 63,
los de 5.5 en el 51, así, etcétera. Estos son los de la primera, ¿cómo se llama esto? El primer intervalo de profundidad de 0,40 kilómetros. En el de 40 a 100, por supuesto, los tiempos son un poco más. El tiempo de inicio es posterior, en muchos casos, porque no se conocía, no había posibilidades de determinar la profundidad en aquella época. Y ya para 100 o 150 es lo mismo, incluso mucho menos, porque eran terremotos más débiles y los errores eran muy, muy grandes. Y por lo general, en los primeros años, las magnitudes se asignaban a valores fijos de profundidad. Ya solo cuando se comienza el análisis por computadora se empiezan a determinar la profundidad, y eso comienza en el año 64. Entonces, para todos ellos calculamos A y B, su equivalente beta, para que una región, este es el primer caso de las dos variantes que usamos. Cogemos toda la región que yo les enseñé ahí, se calculan B y beta y se estima M máximo. Consideramos que B es constante para toda la región y estimamos M máximo. Y después el valor de lambda, que es la cantidad de terremotos a partir de cierta magnitud, lo obtenemos por normalización, considerando el gráfico que hagamos para cada zona, para que tengamos la cantidad real de terremotos que hay. Y esto, por ejemplo, es el gráfico que sale experimental para la región esta de 0,40 aquí. Estos son los terremotos para toda la región. Entonces cada uno de los gráficos estaría por aquí, por aquí, por aquí, y entonces iríamos calculando el valor de n sigma en función del n sigma de este gráfico. La segunda variante es agrupamos las zonas en bloques que consideramos que tienen características sismotectónicas semejantes. Construimos un gráfico para cada bloque. B se considera constante para toda la zona que forman el bloque solamente, y se estima la M máxima de cada una de las zonas, igual que en el caso anterior. Pero la lambda zona se normaliza con respecto al lambda bloque. Y esto es un ejemplo de bloque. Por ejemplo, aquí nosotros consideramos que esta zona de aquí, este es de 110 o 250, esta zona de aquí tenía las características para hacer un bloque como tal. Es el grueso de lo que viene a ser el inicio de la subducción, mejor dicho, el inicio no, la subducción. Y estas dos son los bordes de la subducción antes y después si recuerdan el gráfico de las profundidades que les puse hace un rato, hacia los lados, que es mucho menos actividad. Y entonces, por supuesto, no tenía sentido hacer un gráfico para toda la zona y normalizar por esto. Aquí se podía trabajar con bloques. Entonces, se hizo un control de la amenaza sísmica con los resultados obtenidos. A ver hasta dónde lo que hemos hecho de catálogo y procesamiento del mismo tiene un resultado lógico. Se hicieron los cálculos por un árbol lógico de 4 ramas que combina las dos variantes que señalamos de sismicidad con dos variantes de fórmulas de atenuación escogidas aleatoriamente entre las que se han usado en distintos momentos en Nicaragua. Y aquí vemos, este es el mapa, no sé si se ve bien ahí, el mapa que se obtiene. Esto es un mapa que no es el mapa final, esto es un mapa provisional que se preparó como un control de lo que estábamos haciendo. Y como se dan cuenta aquí, el valor que da en ese caso, donde lo que cambiamos fueron las zonas no nos aferramos a las zonas, creo que no usé las de Chavo porque me parecían demasiado excesivas. Baja la amenaza sísmica para Managua hasta 400 centímetros por segundo, por supuesto. Esto fue un control. Esto hay que repetirlo y se sacará al final cuando se tengan los modelos de atenuación, que esto es un trabajo en ejecución. Y les quiero comentar algunas cosas interesantes. Bueno, la decisión tomada fue con
¿cómo se llama esto? Con los acelerogramas, trabajar con la media geométrica. Esta es una opción bastante usada internacionalmente y por lo general se acerca muchísimo a los valores que dan las fórmulas de atenuación que se usan o sea, que se publican. Ellos dan una que considera la variación considera la variación azimutal y demás, pero ellos mismos te dicen que el espectro de la media geométrica de los espectros da muy cercano, ligeramente inferior. Entonces, el problema es que los acelerogramas que tenemos nosotros son en roca, no son en roca, son en suelo. Y las fórmulas de atenuación que tenemos que ajustar son en roca. Entonces, tenemos que inventar algo para transformar esos espectros que vamos a obtener, o sea, que se están obteniendo, porque de hecho hay una gran cantidad de ellos ya preparados, usando una fórmula que nos permita convertir espectros en suelo a espectros en roca en función de BS30, ya ahora vamos a hablar de eso. Pero ¿de dónde sacamos los valores de BS30? Bueno, los valores de BS30 tuvimos que obtenerla de forma aproximada por interpolación en una base de datos del USGS que da BS30 en función del pendiente, o sea, calcula BS30 en función de la pendiente de relieve. Ese mismo base de datos fue la que usó el CRIF. Yo no sé si recuerdan que el mapa que le presenté para estimar los espectros de respuesta en suelo, en el mapa ese que daba los valores tan altos. Entonces, aquí está. La fórmula que usamos aparece publicada en el año 2013 por el EERI. Es uno de los informes de ellos que son libres, aunque después se publicó en el Quake Spectra en el 2014. El espectro de respuesta de aceleración, CAEA, ellos lo usan para el original. Usa el espectro de respuesta en roca porque lo hizo para convertir los espectros en roca a suelo en las fórmulas de atenuación. Se calcula a partir del espectro de roca de esta forma. O sea, pero si nosotros tenemos el espectro de suelo, podemos hacer una ecuación trascendente y resolver la ecuación trascendente y determinar el espectro de roca. No es muy ortodoxo el método, pero es lo único que tenemos. No encontramos otra forma de hacerlo. Todos los coeficientes que se usan en esta fórmula están en este trabajo, o sea, están programados, incluso los tengo programados. Y aquí veo un ejemplo de los primeros resultados, una media geométrica de los espectros en dos componentes. Eso, la media geométrica tiende a suavizar porque incluso se decidió no usar espectros cuando hubiera una sola componente, porque puede estar o aquí y puede estar falseando la información. Solamente decidimos usar los que tienen la media geométrica para estar más seguros de que tenemos menos dispersión en los datos a probar. Perdón, ahí hice algo que no debía haber hecho. Este es el mapa ¿cómo se llama esto? Del BS30 de la base de datos de los norteamericanos, donde están los valores tomados. Y entonces este es un espectro que de una estación, ahora ni me acuerdo qué estación es, que da 273 y, por supuesto, el espectro en roca es muy bajo porque tiene un valor muy bajo de BS30. Cuando el BS30 es más alto, el espectro en roca está un poco más pegado aquí. Aquí está. Entonces, esto es otra de las cosas, la comparación con el espectro, la media geométrica en suelo y la aproximación en roca. Y ahora quiero hacerle un señalamiento que, bueno, que es cosa que me encontré en el dato, pero muchas veces en el tiempo que estuve en el INDETER nos encontré que había solicitudes de ingenieros los acelerogramas disponibles en el INDETER.
Y le quiero hablar de cuál es el estado de los acelerogramas que están en el INETER. Muy pocos de esos acelerogramas están libres de ruido, su razón señal ruido es alta. Aparece un ruido de baja frecuencia que requiere el uso de un filtro de pasa alta del orden de 0,1 o 0,4 Hz. A veces hay un ruido localizado en una frecuencia que requiere un filtrado tipo notch, generalmente cercano a 60 Hz. Y a veces hay un ruido de alta frecuencia, ese es el más que está presente con más frecuencia, distribuido, que requiere un filtrado pasa baja en el orden de 40 a 60. Hay algunos en que incluso el ruido llega hasta los 20 y no tiene sentido procesar el acelerograma. Los filtros que se usan es un filtro gaussiano en el dominio de la frecuencia y se usa un Butterworth tipo notch en el dominio del tiempo. Y entonces miren, este por ejemplo caso de filtrado pasa baja. O sea, aquí ustedes ven el espectro, ven el ruido enorme que hay aquí. Y como se dan cuenta, aquí hay un espectro de respuesta. Pero está completamente ocultado por este ruido que hay aquí. Cuando se hace un filtrado de pasa baja, a partir, por ejemplo, 20, 30, 40, 50, vamos a suponer 50 Hz, vemos el acelerograma. Y vemos el espectro aquí. Este es un filtrado tipo notch. Fíjense aquí que casi no se ve la llegada de la onda P por un ruido de una amplitud fija. Una amplitud fija ahí que no deja ver nada de lo que hay abajo, y aquí y todo lo demás te lo va, ¿cómo se llama esto? Enmascarando. Miren el espectro aquí, que es prácticamente esto. Lo que hay. Aquí se aplica un filtro notch que elimina esto y un poquitico los alrededores, y miren el espectro ya. ¿Cómo se llama esto? Filtrado y con una señal limpia que podemos ver perfectamente. Este es un filtro pasa alta, no es tan evidente a veces se ve curvado, pero casi siempre ese viene mezclado con otro y no quise presentarlo así. Este es un filtro de pasa baja, mejora un poquitico, ligeramente, hay que fijarse mucho para darse cuenta que mejora un poquitico la señal, y aquí está el espectro que tiene. Estos son los tres casos que se van a encontrar con los acelerogramas del INETER que quise comentárselos a ustedes. Ahora, miren, los resultados se montan en una base de datos relacional. Los datos generales del terremoto. Aquí está las coordenadas, la distancia, una serie de magnitud, una serie de datos que son importantes a la hora de evaluar una fórmula de atenuación. Aquí están los espectros de respuesta en su media geométrica. Ahí yo consideré la media geométrica sin convertir, o sea, lo que viene a ser suelo, lo que viene a ser roca y la media geométrica de esas dos. Porque quiero, para probar por si acaso la aproximación que se ha hecho de roca es válida. Están los tres aquí. Y entonces aquí el último es la tipo de fórmula a investigar. Aquí se decide cuál es la fórmula que vamos a investigar y se pone, para cada registro se calcula la fórmula, y a partir de aquí se pueden hacer selecciones de aceleración contra distancia, contra magnitud, y se hacen gráficos de este tipo. Yo no lo he hecho ninguno todavía porque quiero terminar la base de datos. Hasta ahora tengo unos 550 terremotos o sea, 550 acelerogramas en la base de datos, y quiero ampliarla más. Probablemente se pueda llegar hasta 700 con la información que hay en el INETER. Se va a hacer análisis de este tipo con un procesamiento estadístico. Y entonces lo que nos queda por ahora hacer es concluir la selección y procesamiento de acelerograma y seleccionar las fórmulas de atenuación utilizar en los cálculos finales. A continuación se hace el cálculo y se empiezan a presentar. El cálculo se hace en un día, no es una cosa. Después que se hagan todos los trabajos preparatorios, el cálculo sale en un día de trabajo en la computadora. Ya le dije, se va a usar la última versión del programa Crisis, una versión que ellos le llaman R-Crisis porque pasó a estar
bajo el control de una agencia mexicana de riesgos, y entonces sigue siendo libre a solicitud del interesado por carta al doctor Ordaz. Y también se han hecho muchísimos programas para hacer gráficos del tipo de los que pedía Michael, por ejemplo, que son estos, los encontré y se los voy a enseñar. Esto es una tasa de excedencia anual para distintas fuentes en el caso del RESIS. Aquí está el código de la fuente y aquí está la tasa de excedencia anual que corresponde a cada una. Hay algunas, por ejemplo, en algunos casos, que dan un valor muy alto en comparación con las otras. Eso dice que esta zona en específica, que ahora yo no, creo que es N67, que es una de las, creo que es la que está debajo de Managua. Déjame ver dónde es. Sí, es debajo de Managua. Miren, esta es la zona de la cadena volcánica bajo Managua. Prácticamente tiene 10 veces el valor, por lo menos en este periodo, en otros no. En el periodo de 0.1 es casi 10 veces el valor que la que tienen las otras. Y en otros tiene el doble. O sea que tiene esas características. Aquí tienen 3 zonas. Esta es otra cosa. Este para hacer. Yo no sé por qué estas son otras. No sé. Esta es la rama 1. Y esta es la rama 2. Y esta es la rama 3. Este en el caso de Chao, de la fórmula esa que da muy, muy alto, miren, casi 10 veces. En la otra fórmula, que es más la de Klimen, es esta, miren, pero de todas formas da más casi el doble. En esto, bueno, esta es la desagregación por zona que había pedido Michael. Y entonces, aquí termino yo. Muchas gracias por haber tenido la paciencia de escucharme. Ya devuelvo el micrófono al moderador. Bueno, entonces vamos a pasar a las sesiones de preguntas. Vamos a atender primero las preguntas que están aquí en el chat. Dice Guillermo, los términos de referencia y pliego de base para proyectos deben ser claros y no dejar abierto la cantidad de registros. Bueno, estamos de acuerdo. La actualización de la norma, nosotros pensamos, ¿verdad?, actualizar lo que es el título 9. Ahí nosotros tenemos que dejar claro y específico sobre estos temas. Entonces, sí, pensamos que en lo que es la normativa, dejar bien claro eso, y aquellas entidades ¿verdad?, o empresas que desean tomarlos como términos de referencia a la normativa, pues ya va a estar un poco más claro, quizá eso. Por lo menos la generalidad es bien planteada. Luego, la próxima pregunta. Dice, Michael, disculpe, ¿usted podría clarificar por qué el espectro del código actual necesita ser actualizado? ¿Cuáles son las principales diferencias del procedimiento que se usó para el espectro actual? Bueno, porque creo yo que debe ser actualizado. Para empezar, en el 2005, 2007 se hizo ese trabajo, ya son más de 10 años, ¿verdad? Las normas generalmente se andan actualizando cada 5 años, creo, por ahí. Bueno, si nos ponemos solo por el tiempo, hay que actualizarlo. 2, creo que todos los ingenieros estructurales han hablado al respecto de ese espectro. No tenemos ningún estudio, informe, lo que sea que tengamos que tener para poder revisar cómo se hizo ese trabajo. Así que no te pudiera decir yo cuáles son las diferencias si no sé cómo fue que se hizo ese trabajo del espectro de diseño actual. Es decir, sí o sí tuvieron que haber hecho lo que es las respuestas sísmicas de sitio, obtener los espectros reales, pero al parecer no se hizo ese trabajo porque
yo que trabajo en el área de normas de construcción, en lo absoluto hay un documento o un informe de investigación al respecto. Todos sabemos que está basado en el código mexicano y de hecho la consultoría de ese trabajo fue por una firma mexicana, de un ingeniero mexicano. Eso es la información que manejo ahí en el ministerio. Entonces, por eso decidimos esta vez no hacer lo mismo, es decir, tenemos el fondo y vamos a contratar a alguien para que lo haga. Creo que ya debemos de dejar ese tipo de pensamiento, sino que nosotros mismos podemos hacer. Y si tenemos el apoyo de ustedes, podemos retroalimentar y tener un excelente código. A ver, ¿qué otra pregunta puedo ver por aquí? Entiendo que muchas zonas de Managua, a partir de las velocidades de onda de corte, son suelo tipo 3 y no tipo 2. Sí, como mostré en los puntos, la mayor, como de los puntos que seleccionamos, estaban como en 350, es un suelo tipo, si nos ponemos con nuestra norma, es tipo 2. Perdón, es tipo 3, porque nuestra norma llega hasta 360, y ahí teníamos hasta 350, entonces serían suelo tipo 2, pero según el ACE sería, es un suelo clase C, no D. Pero sí, en la mayoría de los casos son suelo tipo 2 y 3. Son dos, perdón, sí, suelo tipo 3 y 2. Así que sí, por ahí andamos. A ver, otra pregunta que veo acá. Dice, ¿cuál fue el periodo de retorno de la amenaza utilizada? La del RESI, que son de 500 años, del espectro de amenaza uniforme. ¿De a eso te referís, Roger Mesa? Luego dice Harbin que si es posible llegar a un apéndice o recomendación donde se indique en qué zonas de la capital puede existir suelos que al estar cargados durante un sismo puedan degradarse sus capacidades de soporte. En el Código venezolano se habla un poco de este tema de la degradación de los suelos post eventos sísmicos. ¿Qué te digo? Creo que sería difícil ponerlo para nosotros. Por lo que te dije, quizás eso nos puede ayudar en la presentación de las propiedades dinámicas de los suelos, de las curvas dinámicas, porque habría que hacer una caracterización de ese tipo del suelo y de toda Nicaragua. O sea, sería algo que tendría que tener más tiempo, me imagino yo, y también se necesita fondo, como dije, es caro hacer estudios para el comportamiento dinámico de los suelos. Pero bueno, yo en lo especial no he visto eso en el código venezolano, pero voy a chequearlo a ver qué dice, a ver si es posible, no sé, la verdad. Pero voy a chequear. Bueno, aquí está el doctor Sebastián, no sé si ha visto eso en el código venezolano. Dice Lester que 2 veces la desviación estándar es algo común en Estados Unidos. Sí, así vimos también, usan 2 veces la desviación estándar. Sí, pero pues, eso incrementa el grado de seguridad. Vamos a hacer una pregunta al final. Dice Juan Alemán, ¿podrían clarificar por qué se está usando 10 ground motion del PIR si el INETER cuenta ya con acelerogramas de Nicaragua que posiblemente tengan un contenido de frecuencia más realista? Eso sería el caso ideal, doctor. Por supuesto que nosotros fue de las primeras cosas que hicimos, verificar los registros de los datos que tiene INETER. Pues resulta, investigando, aparte aquí tenemos al doctor que trabaja en INETER, muchas de las estaciones que tiene Nicaragua, en el caso de Managua, lamentablemente no están instaladas para estos propósitos. O sea, que no están instaladas en rocas, para empezar. Las que están instaladas en superficie, no se ha hecho el trabajo de la clasificación del suelo para lo de la deconvolución. Aunque eso lo podríamos hacer nosotros si tenemos el registro, pero de lo que hemos investigado, la instalación del equipo con el terreno no es fija. De hecho, hay muchas estaciones que solo están puestas, no están adheridas. Entonces, esos sismos, para los propósitos que nosotros los queremos, no nos sirven. Únicamente sirven para la identificación del punto, desde el punto de vista sismológico. Ahí quizá el doctor Leonardo nos puede decir un poco de eso.
No todas las estaciones, algunas sí están bien, pero entiendo que hay un protocolo para incluso instalar las estaciones sísmicas. No sé qué nos dice el doctor al respecto. Mira, las estaciones en Ineter en realidad están instaladas en malas condiciones por lo general. No se hicieron, digamos, instalaciones especiales para eso. Se han puesto incluso, en dependencia de las necesidades, incluso hay, cuando el terremoto de la serie de terremotos del Sauce se pusieron en una de las oficinas de la alcaldía. Y cuando fueron a revisar tiempo después, que estaba dando malos registros, se encontraron que había molestado donde estaba y la habían quitado y la habían metido en un rincón. No te puedo decir que sean buenas las estaciones, las instalaciones. Los registros de este tipo, estas estaciones dan bueno, tienen un rango de periodos desde 0.001 o 0.05 hasta 100 Hz. ¿Qué pasa? Por la mala instalación de las estaciones, la mayor parte de las veces no se puede llegar hasta los 100 Hz. O sea, hay que filtrar. Te ve el registro con un nivel de ruido muy grande y lo filtra y entonces la señal aparece distinta, se ve bien, pero entonces ya sabe que le falta la frecuencia alta. Son pocos los registros que no tienen, que no es necesario filtrarlo con un filtro pasa baja para eliminar el ruido. Lamentablemente es así, esta es la situación en los casos ideales pueden llegar hasta 100 Hz, pero son pocos. Mire, el ejemplo que yo les presenté, yo les presenté dos ejemplos en que sí se podía llegar hasta los 100 Hz, con un poco de ruido en los 60, pero sí se podía llegar hasta los 100. Pero por regla general, más de 50 no se pueden separar las frecuencias esas. No sé si le contesto al colega que preguntó. Esa es la información que tenemos, que nos suministraron en Inter, que fuimos a contratar con las estaciones instaladas en Managua. Y bueno, esa es la razón, doctor Alemán. Pero, y también muchas de las estaciones se comenzaron a instalar aquí en Managua del 2014 en adelante. Entonces también no tenemos un historial amplio, como digamos el caso de los mexicanos. Pero ese sería lo ideal, sinceramente, para no andar buscando sismos que relacionen la sismicidad y la tectónica local. Lo ideal es pues nuestros propios registros, pero eso, de hecho hay un proyecto, ¿verdad, doctor Álvarez? Que queremos clasificar los suelos bajo las estaciones y tal vez seguir el protocolo de instalación. Yo no acuerdo cuál es la norma, pero sí que existe una para instalar los acelerómetros, las estaciones. Bueno, Sí, pasando. Sí, sí. es cierto lo que dice, tenemos un proyecto que nunca conseguimos financiamiento para él, a ver si ahora podemos conseguirlo en el marco de esta colaboración que tenemos. Ojalá eso vamos a apuntar Porque ahí. es Vamos muy a ver. importante poder disponer de una aceleración confiable. Exacto. Luego dice Noel Rodríguez, yo tengo una consulta referente a la selección del tipo de registro en base al tipo de estructura a diseñar. ¿Tiene alguna incidencia y qué parámetros debo considerar? Bueno, yo te diría, bueno, hasta lo que yo sé es que no tiene ninguna incidencia en la selección del sismo en función de la estructura a diseñar. Como hemos estado hablando, los sismos se seleccionan en función de la sismicidad local del sitio, no de la estructura, independientemente de la estructura. Pero quizá queriendo entender, digamos, o pensar, tratar de pensar lo que me imagino que estaba pensando es si buscas algún sismo, qué sé yo, que tenga contenido de frecuencia, qué sé yo, que haga que tu estructura se someta a mayor excitación. No sé si es algo así que te referías, pero de lo que estábamos hablando anteriormente, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Me imagino que es para hacer tu análisis tiempo y no sé si alguien quiere
abordar un poco más de eso, tal vez Max ahí que maneja lo de los registros. Mira, si es posible. Sí, para abordar un poco las dos preguntas, empezamos un poco con la primera sobre por qué no usar los registros que tiene INETER, ¿verdad? Ya dan un poco de los dos casos, tanto Michael como el doctor Álvarez, y el primero es que para poder utilizar un registro de manera confiable necesitamos conocer qué nivel de efecto tuvo el suelo en donde fue cacao, y eso es algo que no conocemos en las estaciones de INETER. La razón quizás no es netamente que, no sé, que sea culpa de INETER o algo así, sino que simplemente ha sido por otra finalidad y ha sido netamente sismológica. Entonces quizás esa finalidad dentro de la ingeniería sísmica no le ha correspondido netamente a INETER. Entonces esa es una pequeña limitante, ¿verdad? Porque al final el registro que utilicemos en una estructura o incluso en respuesta sísmica del suelo tiene que corresponder al basamento rocoso de la manera más confiable. Dicho eso, en amenaza, como ya lo mencionaba el doctor Álvarez, que en función de... Y eso a la vez representa también los niveles de diseño, que eso es la otra pregunta que tienen ahí, la selección de un registro en función del tipo de estructura. En función del tipo de estructura, lo que tiene que ver ahí es con los niveles de diseño que vaya a definir la norma, en función de los periodos de retorno que tengan. Por ejemplo, si voy a diseñar un hospital, eso no se hace como lo hacía el RNC o como lo hace el RNC, que viene y multiplica la aceleración por 1.5, sino que realmente es en función de los una pregunta. de los retornos definidos. Entonces,